Les saluda Maritza Ramírez de León. Hoy quiero meditar brevemente sobre el versículo 12 del capítulo 23 del libro de Éxodo, que dice así: 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Esta es una de las leyes que Jehová Dios mandó a Moisés que expusiera a su pueblo Israel, y que forma parte de los 10 mandamientos que él les dio a conocer cuando habló al pueblo al pie del monte Sinaí. Dice la palabra: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Jehová estableció el día de reposo como un día de descanso para todo Israel, para todo miembro de la familia, hijos e hijas, para los siervos y para los extranjeros, y aún para los animales. Dios no discriminó a la mujer, tampoco al esclavo y al extranjero, y consideró también a los animales. A todos les dio el mismo derecho a un día de descanso, como cualquier hombre libre israelita, con la finalidad que sus fuerzas sean renovadas. Cuando Dios dice en Éxodo 28 que se acuerden del día de reposo para santificarlo, les da el mandamiento de respetar ese día, el Sabbat, no hacer obra alguna y dedicarlo para la adoración a Dios. Los israelitas debían separar ese día para Dios y sería sagrado en sus vidas, apartados de toda actividad cotidiana. Ellos debían cocinar un día antes todos los alimentos necesarios y guardarlos para el día siguiente. En Éxodo capítulo 16, versos 23 al 26, leemos que cuando Dios alimentó a los israelitas con el maná del cielo, en el 6º día ellos podían recoger doble porción y guardarla para el día siguiente, sin que huela mal y se aguzane. Dice Éxodo 31, 14 y 15, que guardar el día de reposo fue una orden dada por Dios para ser observada por el pueblo de Israel, y cualquiera que la violare debía morir. Levítico 23, 3 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocatoria en que no haréis trabajo alguna. Es día de reposo al Señor, donde quiera que habitéis. Todo hijo del pueblo de Israel debía guardar obediencia a esta ley en el lugar donde se encontrare. Ya para los tiempos del Nuevo Testamento, los escribas y fariseos, haciendo una interpretación incorrecta, habían reglamentado esta ley añadiendo cosas que se debían hacer o no se debían hacer en el día de reposo, convirtiéndola en una carga muy pesada para Israel. Con la llegada de Jesús, quien con sus enseñanzas marcó su posición respecto a la observancia del día de reposo, estos líderes se vieron confrontados, pero su respuesta fue acusarlo de no guardar el día de reposo. Los líderes judíos acusaban a Jesús y los discípulos de violar el día de reposo. Leemos en Mateo capítulo 12, versos 2 al 10, los discípulos tuvieron hambre en el día de reposo y arrancaron espigas y comieron.
Cuando los fariseos vieron esto, comenzaron a señalar a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo. Allí Jesús comienza a explicar sobre el verdadero significado de guardar el día de reposo. Les coloca dos ejemplos. Uno sobre un hombre enfermo y les pregunta: ¿es lícito sanar en día de reposo? El otro sobre la oveja que cae en un pozo y les pregunta: ¿no lo levantarán? Jesús les demostró que en el día de reposo se podía actuar con misericordia. En el Evangelio de Marcos 2:27, Jesús le dice a los fariseos que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ya que constantemente ellos estaban acechándolo para ver si violaba la ley del día de reposo. El apóstol Pablo, desde el comienzo de su ministerio hacia los gentiles, enseñó a los creyentes que no estaban sujetos a guardar u observar ningún día en particular, incluyendo el día de reposo. Esto lo leemos en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Y dice así: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Jesús, con su obra completa en la cruz, es el autor del nuevo pacto, y en el nuevo pacto la idea no es que no hay día de reposo, sino que cada día es un día de reposo en la obra consumada de Dios. El escritor del libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versos 9 al 11, nos explica que nuestra salvación está completa en Jesús, quien es nuestro reposo. Dice así la palabra: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. El Señor nos bendiga y nos ayude a ser obedientes.